es evitar que el paciente tenga suspensiones bruscas en la nicotina, en sus niveles de nicotina en la sangre, y por lo tanto tenga menos problema con todo lo que se desencadena en el síndrome de abstinencia del tabaco. Hay muchas diferentes formas de presentación, las más frecuentes son los parches, pero hay también gomas de mascar y otro tipo de apoyos. Otro fármaco que se ha aprobado para el uso, para facilitar el dejar de fumar, es el bupropión de liberación prolongada, que actúa inhibiendo la recaptura de dopamina y evitando la liberación de noradrenalina. Y finalmente, un medicamento más reciente que tiene un mecanismo de acción muy interesante, porque es un agonista, pero parcial, del receptor de la nicotina. Esto significa que tiene un cierto nivel de estimulación del receptor, pero además bloquea el receptor que no podrá ser ocupado por la nicotina. Entonces, produce un nivel de liberación de dopamina menor que el de la nicotina, ayudando al síndrome de abstinencia, y además evita que la nicotina se una al receptor. Vamos a verlo más claro en esta gráfica. Esta es una neurona con sus receptores de nicotina, y la nicotina. Cuando hay nicotina en estos receptores, se producen potenciales de acción que liberan ciertas cantidades de dopamina, que es lo que se asocia con la sensación de bienestar en el paciente. Cuando nosotros no tenemos nicotina y tenemos estos receptores descubiertos, tenemos el síndrome de abstinencia, dado que la baja estimulación de los receptores provoca que no haya dopamina, que produce la sensación placentera en el paciente y entonces tenga todas las manifestaciones del síndrome de abstinencia. La vareniclina ocupa los receptores y tiene dos efectos. Por una parte evita que la nicotina, si el paciente fuma, llegue y se una a los receptores, y por otra parte produce aproximadamente el 40% de la estimulación de estas neuronas y por lo tanto aproximadamente el 40% de la liberación de dopamina que produciría la nicotina. Entonces, por una parte el paciente no tiene tantos síntomas de abstinencia porque sí tiene algo de la liberación de dopamina, y por otra parte, si el paciente fuma al estar tomando el medicamento, encontrará los receptores ocupados y por lo tanto no tendrá un efecto aditivo, placentero por fumar. Entonces, lo que hace es bloquear la acción de la nicotina y ayudar con la urgencia por consumir y el síndrome de abstinencia, porque disminuye además el efecto de recompensa de la nicotina si el paciente fuma al estar tomando el medicamento. Esta es una publicación muy interesante del doctor Justino Regalado, el director de la Clínica de Tabaquismo del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, donde él compiló el año pasado toda la información que había sobre los diferentes tipos de tratamiento para dejar de fumar. Si revisamos, por ejemplo, la terapia grupal, que es la que se usa en las clínicas de tabaquismo, vamos a encontrar que aproximadamente duplica, o poco más que esto, la posibilidad de que el paciente se mantenga con abstinencia a largo plazo del tabaquismo, comparado con el no tratamiento o solo la fuerza de voluntad del paciente. Las terapias de reemplazo de nicotina en general más o menos duplican esta posibilidad, también tienen más o menos esa misma posibilidad de hacer que el paciente deje de fumar. El antidepresivo que hemos mencionado como otra alternativa duplica la posibilidad de que el paciente se mantenga en abstinencia, y la vareniclina tiene un efecto por ahí del triple de posibilidades de que el paciente se mantenga sin dejar de fumar. Estas opciones aquí están consideradas de manera individual. Obviamente que la asociación entre estos podría dar mayores beneficios, aquí están consideradas solamente de manera individual, pero en la actualidad no existe ninguna terapia para el tratamiento del tabaquismo que sea superior a este medicamento considerado de manera individual. Para concluir entonces, recordar que el tabaquismo es el más potente factor de riesgo cardiovascular modificable. Hay otros que son tratables, este es evitable al 100%. El fumador pasivo tiene un alto riesgo de enfermedad cardiovascular y de otras enfermedades, igual que el fumador activo. Las medidas que se basan en políticas públicas y educación son fundamentales para prevenir el tabaquismo, para prevenir la exposición al humo de tabaco a los no fumadores y a colaborar para que se logre la suspensión del tabaquismo en el fumador. El manejo farmacológico ayuda importantemente a lograr la abstinencia. Actualmente no hay ningún fármaco que haya demostrado una superioridad mayor a vareniclina para lograr este objetivo, y el apoyo psicológico, familiar, social asociado al manejo farmacológico obviamente sería el esquema ideal de tratamiento. Muchas gracias.